Este es el archivo instalador del AutoEngine. Lo que vamos a hacer es ejecutarlo como administrador. Se va a abrir una ventana, el cual es el asistente de la instalación. Tenemos diferentes características. Hay seleccionadas 5, pero hay otras más. Tenemos los periféricos, por ejemplo. Tenemos el caso del PLC Simatic S7200, el S7-200, el Tuido y otros más. Pero nosotros solamente nos vamos a quedar con los primeros 5 y vamos a seleccionar como lenguaje el español. Se puede ver que hay otros más y varias opciones para elegir, pero nos quedamos con lo que aparece por defecto. Esta versión del AutoEngine es la 8.123. Una vez finalizada la instalación, aparece un acceso directo y lo vamos a ejecutar también como administrador, y aparece una ventana en la cual aparece sí o no. Si seleccionamos sí, vamos a entrar a la opción de ingresar una licencia paga. Si clicamos en no, como es este caso, tenemos la opción de un periodo de 40 días de licencia gratis y podemos probarlo en esos días para ver el funcionamiento. Las maneras de operaciones son 5. Tenemos desde principiante hasta experto. Nosotros seleccionamos experto y al abrir el programa tenemos el buscador, que es la pantalla de la izquierda, y el espacio de trabajo. Los blancos van a ser en este caso la PC, pero también si hubiésemos instalado otros periféricos estarían allí los blancos como opciones de comunicación. En el navegador, en el buscador, tenemos programas, símbolos, configuraciones, donde están los periféricos, o en este caso la PC, y sus propiedades. La documentación, donde podremos imprimir en PDF o en papel algún plano en 2 dimensiones. La puesta a punto, que es un visualizador para las variables internas o provenientes de algún PLC. Iris, que sería para hacer en 2 dimensiones, simulaciones en 2 dimensiones o 3 dimensiones. AutoSim, donde se hacen planos en 2 dimensiones. Una vez creado un nuevo plano en AutoSim, añadimos un objeto y tenemos diferentes objetos para poder seleccionar. Tenemos definidos por el usuario, que en este caso no hay ninguno. AutoDAC, que es para adquisición de datos provenientes de algún periférico. AutoLab, que permite trabajar sobre las señales provenientes de ese periférico o señales internas, como puede ser el caso de un derivador, integrador, PID, también operaciones matemáticas, lógicas. Dibujos que son básicos, elipses, imágenes. Tenemos electrónica digital como contadores, flip-flop, fuentes de alimentación. Tenemos disyuntores, diodos, amperímetros, voltímetros.
contactos, líneas de alimentación. También tenemos en la parte hidráulica depósitos, alimentaciones, actuadores, válvulas y diferentes elementos hidráulicos. Hidráulico y neumático, que son intercambiadores. Y ahora tenemos lo que es neumática. Nosotros vamos a hacer un plano con neumática para empezar. Y vamos a seleccionar una válvula 5.2. También tenemos PLCs o tarjetas de entradas y salidas. Esto es para conexión con periféricos. Bueno, en lo neumático tenemos la alimentación. Vamos a seleccionar una entrada de aire para poner en el plano. Esto provee de aire al circuito. En lugar de poner un compresor, ponemos esta entrada de aire. También ponemos un escape, que es por donde va a salir el aire de las válvulas o cilindros. Y un tapón que tal vez lo podremos usar más adelante. Vamos a incorporar una válvula 5.2, que es la que vamos a usar para comandar un cilindro neumático más adelante. La seleccionamos con doble mando neumático o pilotaje neumático. El pilotaje de esta válvula lo vamos a hacer por medio de dos válvulas 3.2 con mando manual, con pulsadores. Y posicionamos los elementos para que quede prolijo luego en la conexión de las mangueras o de las líneas de transmisión de aire. Vemos que tenemos diferentes elementos. Tenemos diferentes filtros y lubricadores. Y nosotros utilizaremos una unidad de acondicionamiento. Posicionamos la alimentación sobre esta unidad y conectamos uniendo los links de las válvulas que simulan el conexionado de las mangueras. Veremos si haciendo esta conexión
funciona el circuito o hay que hacer alguna modificación, pero primero vamos a conectar un cilindro de neumático, aunque también hay diferentes elementos que se pueden conectar aquí, diferentes actuadores. Y conectamos un cilindro de neumático de doble efecto. Esto nos va a permitir que con un pulsador hagamos que el vástago avance y con el otro que vuelva a la posición inicial. Conectamos los escapes a las válvulas. Y quitamos el escape que no lo vamos a utilizar. Para habilitar la simulación cliquemos en el botón Go y veremos a ver si funciona esta conexión. Se ve que no hay presión de aire, no hay aire en las líneas. Vemos que en el pulsador de la derecha está alimentando a la válvula 5.2, puesto que está mal hecho la conexión. Habría que invertir las entradas y salidas de aire. Veremos qué pasa en este caso, pero no conmuta la válvula 5.2. Lo que habrá que hacer es aumentar la presión de aire en el circuito. Entonces vamos a las propiedades de los componentes y colocamos 10 bar de presión y luego pasamos a probar y vamos a ver que funciona. Cada vez que pulsemos un pulsador de estas válvulas 3.2 se va a desplazar el vástago. Vemos en las configuraciones de estas válvulas que se puede cambiar la cantidad de posiciones y las vías que tienen estas válvulas, como así también los mandos. En este caso tenemos doble mando neumático.
Ahí están las diferentes configuraciones de las vías, cómo es la válvula por dentro. Vemos que también se pueden incorporar otros objetos. Nosotros vamos a pasar a usar este circuito con dos sensores, uno en la posición final y otro en la inicial del vástago, y con estos sensores vamos a hacer un circuito en el cual funcione cíclicamente cuando se alimente a este circuito. Para que funcionen estos sensores tenemos que hacer una variable para vincular al sensor con la posición del vástago. En este caso A0 sería la posición inicial y A1 la final. Colocamos A1 en el primer sensor y A2 en el A0, perdón, en el segundo. Hay que cambiar el orden de estos sensores. En el lugar de A0 colocamos A1 y en el lugar de A1 colocamos A0. Iniciamos la simulación y vemos cómo se mueve cíclicamente el vástago del cilindro y cómo van conmutando estas válvulas. Vamos a añadir una válvula 3.2 con doble mando manual. Y para habilitar el circuito
presionamos la válvula 3.2 que está al comienzo del mismo, y con el otro pulsador deshabilitamos el paso de aire. A este circuito, que por ahora es únicamente neumático, se le pueden agregar componentes, por ejemplo, o eléctricos. Vamos a añadir contactos para simular a los sensores de posición máxima y mínima del vástago, y luces para indicar cuando sean presionados estos sensores. Utilizamos una fuente de 24 volt de continua. Este contacto se vincula a la variable A1. Y le dejamos al color de la luz que sea amarilla. La segunda luz va a ser azul, y el contacto para encender esta luz va a ser la posición A0. Se ve cómo se encienden las luces y cómo se vincula la parte eléctrica con la parte neumática. Otra opción o característica de este programa es añadir simulaciones en 2 dimensiones. Por ejemplo, vamos a añadir una luz amarilla que la vamos a vincular con el sensor A1. Vemos que el estado del indicador tiene a la variable I0 para su vinculación. Vemos cómo se vinculan las luces del plano de 2 dimensiones de la parte eléctrica con la simulación en 2 dimensiones, que en este caso solo se utilizaron luces, pero son simulaciones en 2 dimensiones del componente iris.
También se puede utilizar componentes en 3 dimensiones y generar una vinculación con el plano en 2 dimensiones. Vamos a ver también otro ejemplo de neumático en el cual se pueden ver dos circuitos, en los cuales hay un mando directo de un cilindro de doble efecto con válvula monoestable de comando manual a palanca. Tenemos por un lado en el circuito de la izquierda una válvula 5.2 y en el circuito de la derecha una válvula 4.2. Se ve que poniendo la palanca en una posición avanza el cilindro y en la otra vuelve el vástago. Pasa lo mismo con el segundo circuito y se puede ver que el funcionamiento es idéntico, pero se utilizan dos válvulas diferentes para comandar a este cilindro. En este circuito, que es exclusivamente neumático, tenemos un cilindro de doble efecto y se pide que coloquemos dos pulsadores que van a ser válvulas 3.2 y con cualquiera de ellos dos, al presionarlos una vez, el vástago del cilindro va a salir y va a volver. Eso si se presiona una sola vez a estos pulsadores, a cualquiera de estos dos. Entonces se ve que para hacer esto se utilizó una válvula O. Entonces presionando un cilindro, una válvula o la otra, el cilindro cumple un ciclo. Si mantenemos presionados, el ciclo es continuo. Vemos cómo los sensores están vinculados al vástago. Y en el otro circuito veremos cómo cambia el tipo de válvula y el funcionamiento es igual. En este caso se utiliza una válvula I o AND y el funcionamiento se ve que es el mismo. Por último, vamos a ver un circuito eléctrico.
y vamos a comandar a 3 válvulas con mandos eléctricos, las cuales van a permitir el movimiento de un vástago de un cilindro neumático. Aquí se ven combinadas las dos tecnologías, neumática y eléctrica. En este caso, mientras se mantenga presionado, el cilindro va a avanzar y al soltarlo vuelve. Este circuito permite que el vástago se detenga en posiciones intermedias.